Buenas noches, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Como siempre, es un privilegio para mí llegar hasta donde usted está con el poderoso mensaje de la palabra del Señor a través de este ministerio maravilloso, 24 horas de bendición, administrado por la pastora Emanuela Pecorini. Abrazos a la distancia. Y de inmediato empezamos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar vivos, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí, delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor, un día más en que podemos compartir tu precioso mensaje, Señor, tu preciosa palabra. Señor, ponemos esta transmisión en tus manos, pidiéndote, Señor, que nos cubras con tu preciosa sangre, Señor, a mí, a todos los que van a estar, Señor Dios Todopoderoso, en esta transmisión pendiente, Señor, tú abras el entendimiento de la sabiduría, Señor, que se necesita, Señor, para este tema, Padre. Ministra las vidas, tú conoces lo que necesita cada cual. Tú eres el que ministra, tú eres el dueño de todo esto, Señor. Que tu Espíritu Santo tenga la completa libertad de moverse como Él quiera y hablar y enseñarnos conforme a su voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amada hermana Sigrid. Gracias por estar en esta transmisión. Vamos a dar inicio y tenemos un tema muy interesante en el día de hoy. El tema es la semana 70 de Daniel y su doble cumplimiento, o el doble cumplimiento profético, la semana 70 de Daniel y su doble cumplimiento profético, lo que se llama también cumplimiento dual. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a, para entender el doble cumplimiento, el cumplimiento dual de la semana 70 de Daniel, tenemos que entender qué es el doble cumplimiento de una profecía. Un doble cumplimiento o cumplimiento dual de una profecía bíblica es la circunstancia en la que la profecía tiene un cumplimiento tanto a corto como a largo plazo, o sea, de forma inmediata y de forma mediata. Se pronuncia una profecía y el primer cumplimiento se produce relativamente poco después. Más tarde, hay un segundo cumplimiento de esa misma profecía. Y ese segundo cumplimiento suele ser más pleno y más literal. Así pues, hay un cumplimiento cercano y podemos hablar de un cumplimiento lejano. Atienda bien esto, que esto es muy importante y nos va a evitar muchas confusiones en estos últimos tiempos. Así que hay un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Una profecía con un doble cumplimiento ayuda a unificar las escrituras y subraya el control magistral de Dios sobre los acontecimientos. Hay varios ejemplos de profecías con un doble cumplimiento. Vamos a ver, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras, ejemplos de profecía que tienen un cumplimiento dual o un doble cumplimiento. Dios le bendiga, amada pastora Emanuela Pecorini. Abrazos a la distancia. El primer ejemplo que queremos ver está en Joel, capítulo 2, verso 28, la profecía de Joel sobre el Espíritu Santo. Mire bien. El profeta Joel, hablando del día del Señor, escuche, dijo: y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Hoy repito la cita, Joel 2, 28 y 29.
El primer cumplimiento de esta profecía se produjo cuando Pedro se levantó en el día de Pentecostés y pronunció las mismas palabras a los reunidos en Jerusalén. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 14 al 18. Por el tiempo no tenemos la oportunidad de ir a todas estas citas, pero usted la puede apuntar para ir a ellas después. En efecto, aquel día se produjeron manifestaciones milagrosas del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1 al 13. Sin embargo, aquello fue solo un cumplimiento parcial de la profecía de Joel. La profecía sigue hablando de sangre, fuego y columnas de humo. Joel 2:30, de señales astronómicas, o sea, en el cielo, versículo 31, y de la reunión de todas las naciones para juicio, Joel 3, del 1 al 2. Nada de eso ha sucedido todavía. Por tanto, el cumplimiento definitivo de Joel 2 aguarda la segunda venida de Jesús. En este momento, los enemigos de Dios experimentarán el día del Señor grande y terrible. Joel 2:31 a Apocalipsis 16, 14 al 16. O sea, que esta profecía de Joel 2 tuvo su cumplimiento parcial en Hechos, en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo, pero va a tener su cumplimiento pleno en el futuro. Entonces, estamos hablando del doble cumplimiento de las profecías o del cumplimiento dual de las profecías bíblicas. Aquí vemos que hay un doble cumplimiento, uno que se dio de manera parcial y el otro que va a completar o va a ser el cumplimiento total de esa profecía. Ponemos otro ejemplo en la profecía del nacimiento virginal en Isaías 7. Los aramitas e israelitas intentaban conquistar Jerusalén y el rey Acaz de Judá estaba temeroso por esta razón, por esta causa. Y el profeta Isaías se acerca al rey Acaz y le declara que Aram e Israel no tendrían éxito en su conquista. Isaías 7, del 7 al 9. El Señor ofrece a Acaz la oportunidad de recibir una señal. Versículo 10. Pero Acaz se niega a poner a prueba a Dios. Versículo 11. Dios responde dando la señal que debía buscar Acaz. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Isaías capítulo 7, 14 al 16. Así pues, Isaías se refirió a una mujer virgen cuando hizo la profecía que quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Unos años después, Israel y Aram serían destruidos. Ese fue el cumplimiento cercano o el cumplimiento inmediato de la profecía. En el Nuevo Testamento, entonces, el apóstol Mateo relaciona el nacimiento virginal de Jesús, Mateo 1:23, con la profecía de Isaías 7:14. ¿Me está siguiendo? El nacimiento virginal de Jesús es el cumplimiento lejano o mediato, más pleno y más completo de Isaías 7:14. Aquí vemos el dual cumplimiento o el doble cumplimiento de esta profecía. Es, por tanto, una profecía de doble cumplimiento. Se refiere a la situación a la que se enfrentaba el rey Acaz, pero también al Mesías venidero, que sería el libertador definitivo, amados hermanos. Entonces, vamos viendo esto del doble cumplimiento o cumplimiento dual de las profecías.
Otra profecía que podemos hablar está en segundo de Samuel, capítulo 7, 11 al 13. El profeta Samuel tenía una profecía para el rey David que detalla una promesa directamente de Dios relativa al hijo de David. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa cuando tus días se cumplan, esta es la profecía, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo restableceré o estableceré el trono de su reino para siempre. Eso está en segundo de Samuel, lo vuelvo y repito la cita, capítulo 7, del 11 al 13. El hijo de David, Salomón, se convertiría en rey y acabaría constituyendo el templo, cumpliendo así parcialmente esta profecía. El cumplimiento completo entonces de esta profecía, sin embargo, se encuentra en Cristo, el hijo de David, el descendiente de David. En la anunciación, el ángel Gabriel dijo de Jesús: el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es tremendo, esto del cumplimiento dual profético, la doble profecía, donde a veces vemos un cumplimiento parcial y luego un cumplimiento total, es tremendo. Y nos ayuda a entender las escrituras, amados hermanos, y no ser confundidos. Ahora, Lucas 1, 32 y 33. Ahora mismo Jesús está construyendo su iglesia, una casa para el nombre de Dios. Mateo 16, 18. Se convertirá en el Rey eterno en el trono de David y establecerá la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 2. Salomón fue el cumplimiento parcial de las palabras de Samuel, pero Jesús es mayor que Salomón y el cumplimiento más completo. Mateo 12, 42. Entonces estamos viendo, amados hermanos, cómo las palabras proféticas se pueden cumplir de una manera parcial y después de una manera completa, o de una manera inmediata y después de una manera mediata, de una manera cercana y de una manera lejana, pero siguen siendo profecías verídicas de parte del Señor. Vamos a ver otro ejemplo, la profecía de la segunda venida de Jesús. Mientras Jesús enseñaba a sus discípulos sobre el final de los tiempos, ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Lucas 21, 7. Jesús responde con un discurso bien extenso, ¿verdad? Que incluye esta advertencia. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cercana. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos, no entren en ella. Lucas 21, 20 al 21. Algunos eruditos bíblicos creen que esta profecía se cumplió completamente en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos arrasaron Jerusalén. Sin embargo, Jesús continúa dando detalles adicionales sobre este momento en particular. Miren lo que dice Jesús: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gloria. Lucas 21, versículo del 25 al 27. Estos detalles adicionales
deja claro que el cumplimiento definitivo de esta profecía está aún por llegar. Y amados hermanos, estoy trayendo este tema delante del pueblo del Señor, amén, porque hay mucha confusión y hay muchas enseñanzas que están confundiendo muchas veces a los hermanos, haciéndoles pensar que ciertos acontecimientos ya pasaron de manera definitiva por tal motivo, entonces ya no tenemos que esperar su cumplimiento. Y uno de esos acontecimientos es lo que nosotros, la Biblia llama las 70 semanas de Daniel, pero vamos para allá. Entonces estamos viendo, estamos entendiendo, estamos comprendiendo que una misma profecía puede tener dos cumplimientos proféticos en dos tiempos distintos. Vemos la profecía de Gog y Magog de Ezequiel. Esta profecía en sí es interesante porque es otra profecía con un doble cumplimiento. Es la profecía entonces de Ezequiel sobre la batalla de Gog y Magog. Esta profecía es diferente en el sentido que ambos cumplimientos todavía están en el futuro. Esta profecía de Gog y Magog todavía no se han cumplido ni de manera inmediata ni de manera mediata. Entonces, Ezequiel 38, capítulo 38 y capítulo 39 predice que Gog de la tierra de Magog dirigirá un gran ejército que atacará la tierra de Israel, que es en este momento, o que es en ese momento, es pacífica y desprevenida. Ezequiel 38, 11. Magog no vencerá porque Dios intervendrá para preservar a Israel. Ezequiel 38, 19 al 22. Inclusive, si usted observa mucho los conocedores bíblicos, de profecía bíblica, ellos dicen que quizás estemos a punto de ver ese acontecimiento, ¿verdad? Que dice Ezequiel, de manera parcial. Estamos viendo todos los acontecimientos. Si usted está enterado de todo lo que está pasando en el Medio Oriente, usted se va a dar cuenta que Israel prácticamente está quedando solo. Israel prácticamente, amado hermano, lo están dejando solo, y Estados Unidos, que era de los aliados más comprometidos con Israel, pues prácticamente lo está abandonando y le está dando la espalda, y algunos piensan que se puede acercar el cumplimiento de esta profecía de Ezequiel 38 y 39, porque todavía no se ha cumplido ni de manera parcial ni de manera completa. Entonces, Magog no vencerá porque Dios intervendrá para preservar a Israel. Ezequiel 38, 19 al 22. Gog y Magog se mencionan de nuevo. Mire, en Apocalipsis 20, capítulo 20, del verso 7 al 8, en referencia a una batalla diferente. En el Apocalipsis la historia se repetirá en un ataque definitivo al final de los tiempos contra la nación de Israel. Eso está en Apocalipsis 20, capítulo 8 y 9. Vuelvo y repito la cita. El resultado de esta batalla es que todos los enemigos de Israel son destruidos y Satanás encuentra su lugar en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Ninguna de estas dos batallas, ambas denominadas Gog y Magog, se han producido todavía. Entonces, el doble cumplimiento de la profecía bíblica es una razón más para alabar al Señor, que dice en Isaías 46:10, que declaro el fin, el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Tenemos un Dios que tiene todo en sus manos, el pasado, el presente y el futuro. A Dios no se le va nada. Dios tiene el control de todo. Nada toma a Dios desprevenido. Todo está en las manos del Señor. Daniel 2, 20, 21 dice, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes
y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces, quiero que vayamos entonces a la profecía de las 70 semanas de Daniel, 77, como se les dice, ¿verdad? Las 70 semanas de Daniel, eso está en Daniel 9, 24 al 27. Es un pasaje claro en la Biblia. Es el único pasaje del Antiguo Testamento que se refiere al Mesías como Mesías. Lo menciona. En otros lugares se le llama Silo, Génesis 49, 10. Se le llama también la raíz de Isaí, Isaías 11, 10. Se le llama el renuevo justo en Jeremías 20, 23, 5. Se le llama el príncipe de paz en Isaías 9, 6, entre otros. Pero el nombre por el cual es conocido, Mesías, solo aparece en Daniel 9, 24, 27. Tremendo, tremenda revelación Dios le da a este hombre de Dios. A continuación, entonces, amados hermanos, vamos a ver qué dice parte de lo que este ángel le muestra a Daniel en esta profecía. Dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. ¿Cuántas semanas? 70. Son 70 semanas de año. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, un total de 69 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. 7 semanas, un periodo de tiempo, y 62 semanas, otro periodo de tiempo, da como suma total 69 semanas. Entonces, ¿qué significa exactamente 70 semanas? La frase por sí sola parece ambigua, pero en su contexto el significado es claro, amados hermanos. La oración de Daniel en Daniel 9, del 3 al 19, hace referencia al cumplimiento de un periodo específico de 70 años, los 70 años de cautiverio en Babilonia, como lo profetizó Jeremías. O sea que Dios le había dicho, le había revelado a Jeremías que el pueblo de Israel iba a estar cautivo por un periodo de 70 años. Entonces Daniel recibió la profecía de las 70 semanas en oración o en respuesta a su oración. Las semanas en este contexto representan periodos de 7 años. La profecía predice un periodo de 70 semanas de 7 años cada una, es decir, 490 años en total. 70 por 7, 490. La profecía específica que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, o sea, 49 años, y 62 semanas, o sea, 434 años. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Daniel 9, 25 al 26. Esto está profetizado y hay quienes piensan que se cumple al pie de la letra. Entonces, Nabucodonosor destruyó Jerusalén alrededor del año 587 antes de Cristo. Mire, qué interesante. Después de haber sofocado 2 rebeliones en menos de 10 años. En el momento en que se dio esta profecía, Jerusalén aún yacía en ruinas. Según la profecía, desde el decreto para reconstruir Jerusalén, habría 7 periodos de 7 años, más 62 de 7 años adicionales.
un total de 483 años hasta la llegada del Mesías. Después del año 483, el Mesías sería cortado y ejecutado. Tanto los hebreos, a quienes Daniel dirigía su mensaje, como los babilónicos, a quienes le servía, el libro de Daniel fue escrito en Babilonia en la segunda mitad del siglo VI antes de Cristo. Utilizaban un año de 360 días, a diferencia de nosotros. Entonces, 483 años por 360 días, eso da 173.880 días. Quizás para usted esto le pueda sonar un poco tedioso, pero tenga paciencia porque esto es poderoso. Esto equivale a 476 años y 25 días en nuestro calendario moderno gregoriano, que es de 365 días por año. El de ellos era 360 porque el de ellos es lunar. El de nosotros es 365 días porque el de nosotros es solar. En cuanto al punto de partida, el emperador persa Artajerjes Longimano, que gobernó del 464 al 424, emitió el decreto, mire, para reconstruir Jerusalén durante el mes hebreo de Nisan en el año 20 de su reinado, lo que corresponde aproximadamente al año 444 antes de Cristo, según Nehemías 2, 1 al 8. Desde 444 antes de Cristo, 173.880 días nos llevan hasta aproximadamente el año 33 después de Cristo, con gran exactitud. O sea, lo que Dios le mostró a Daniel que ocurriría con las fechas exactas y todo, se cumplió. Entonces, según esta profecía, el Mesías se presentaría a la nación y luego sería cortado alrededor del año 33 después de Cristo. Esto se cumplió cuando Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén el domingo de Ramos, fue crucificado el día de la preparación, el día anual en que se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Luego, la profecía dice que después de la muerte del Mesías, el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 26 o 9:26. Dentro de una generación de la crucifixión de Cristo, los romanos, bajo el mando de Tito Flavio Vespasiano, arrasaron Jerusalén y destruyeron el templo. Existe cierto debate sobre la fecha exacta del decreto que marcó el inicio de los 483 años. También hay discusión sobre si los días deben contarse con nuestro calendario moderno de 365 días o con el calendario lunar de 360 días. Sin embargo, independientemente de los detalles, la profecía de Daniel presenta una línea de tiempo sorprendentemente precisa. Eso es para aquellos que todavía dudan de que la palabra de Dios o de que la Biblia es la palabra de Dios. Si conociéramos con exactitud todas las fechas relacionadas con esta profecía, encontraríamos que predijo el día exacto de la muerte de Cristo, más de 600 años antes de que ocurriera. Esto es tremendo. Esto es poderoso. Cada una de estas 70 semanas puede representar un año. A menudo las escrituras utilizan números redondos para expresar un concepto, no para dar una cifra exacta o para dar una cuenta exacta. Por ejemplo, Jesús dijo que deberíamos perdonar a los demás 70 veces 7. No quiso decir que solo 490 veces, sino que debemos ser pródigos en perdonar. O sea, debemos hacerlo sin medida. De manera similar, algunos eruditos ven en esta cifra de 490 años una expresión en sentido figurado. Sin embargo, otros interpretan este periodo en forma literal y dicen que la muerte de Cristo ocurrió al final de
69 semanas, es decir, 483 años más tarde. Una interpretación ampliamente aceptada dice que las semanas septuagésima son los 7 años de la gran tribulación todavía en el futuro. Luego, entonces la cifra puede simbolizar la primera y la segunda venida de Cristo. El Mesías ungido será rechazado y ejecutado por su propio pueblo. Su perfecto reino eterno habría de venir más tarde. Ha habido mucha discusión acerca de los números, tiempos y acontecimientos en estos versículos y existen dos puntos de vista básicos. Primero, el primer punto de vista, esto se cumplió en el pasado, ya sea en la profanación del templo por Antíoco Epifanes en el año 168 al 167 antes de Cristo, o en la destrucción del templo por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo, cuando 1 millón de judíos murieron. Y el segundo punto de vista es que todavía está por cumplirse en el futuro bajo el anticristo. Mateo 24:15. ¿Qué creemos nosotros, amados hermanos? Que los dos puntos de vista tienen la razón. Esta es una profecía de doble cumplimiento. Esta es una profecía de dual cumplimiento profético, que tuvo su cumplimiento parcial en ese tiempo, cuando puede ser en el Antíoco Epifanes, pero más seguramente con Romano Tito en el año 70, ¿verdad? Cuando destruyó el templo y todo lo demás y mató a 1 millón de judíos. Eso fue un cumplimiento inmediato, parcial. Pero yo creo, amados hermanos, lo que dice la palabra del Señor, que esto va a tener un cumplimiento, amados hermanos, también de manera inmediata o en el futuro. Esas 69 semanas o 483 años se cumplieron a cabalidad, pero la semana 70, ¿verdad? Esos 483 años representan, ¿verdad?, los 7 años más los 60, las 7 semanas de año más las 62 semanas de año, son 69 semanas por 7, 483 años. Se cumplieron, amados hermanos, pero esta última semana, la semana 70, siempre, amados hermanos, debemos entender que ha habido un espacio entre uno y otro cumplimiento que será en el futuro. Si bien se pudo haber cumplido de manera parcial en el año 70, no se ha cumplido de manera total, porque lo que la Biblia declara que ha de ocurrir en esa semana no ha acontecido. Yo quiero que vayamos un momentito a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, vamos rapidito. Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel capítulo 9, verso 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. O sea, es un tiempo de terminación, un tiempo completo, un tiempo que cuando se cumpla, todo se habrá cumplido, todo se habrá realizado. Amados hermanos, nosotros no podemos decir en el día de hoy que todo se ha cumplido, que todo se ha realizado, que ya el anticristo se ha manifestado, que los juicios de Apocalipsis ya se han manifestado. No podemos decir que lo que dice la palabra del Señor, que ha de acontecer en el futuro, un solo gobierno mundial, una sola religión, una sola moneda mundial, el gobierno del anticristo, todas esas cosas se han cumplido. No podemos decirlo. Por tal motivo, tenemos que concluir en que entre la semana 69 y el cumplimiento total de la semana 70, hay un espacio de tiempo que muchos eruditos y
y estudiosos de las escrituras le llaman el tiempo de la gracia, que es el tiempo donde estamos ahora, donde Dios ha dado, amados hermanos, un espacio para que la gente venga al conocimiento de Dios, para que se arrepienta por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, aquí en el versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Sobre el pueblo de Israel y sobre tu santa ciudad. Dice, para terminar con la prevaricación. ¿Usted cree que la prevaricación, la maldad de esta tierra, el pecado con, de manera voluntaria y de manera que se hace a propósito, usted cree que eso ha terminado? Para poner fin al pecado. Aquí dice, para poner fin al pecado. ¿Usted cree que el pecado se ha terminado? Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús murió y pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, pero todavía el pecado sigue reinando en el corazón de los hombres. Todavía no estamos en ese tiempo donde el pecado no reina. Y espiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. ¿Usted cree que estamos en ese tiempo de justicia? En ese tiempo donde viviremos en paz, en armonía. ¿Cree usted eso? Claro que no. Todavía no estamos en ese tiempo, amados hermanos. No podemos, no debemos dejarnos confundir por lo que el enemigo nos dice y por los judaizantes que muchas veces se meten para confundir al pueblo del Señor. Falta para ese cumplimiento, amados hermanos, pero estamos llegando al final de ese tiempo de gracia. Estamos llegando al final, amados hermanos, de ese tiempo de oportunidad que Dios ha llegado. Y cuando ese tiempo termine, cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, como dice Primera de Tesalonicenses 4, entonces se va a dar inicio a esa semana 70 en su plenitud. Todavía nosotros no hemos visto ni la cuarta parte de la cuarta parte, que es lo que dice la palabra de Dios que ha de acontecer en esos tiempos finales. La Biblia dice que serán días como nunca antes han habido y nunca antes existirán ni habrán días como eso. Serán días de retribución, días de ira como nunca antes ha existido. Mire, ni lo que la iglesia pasó en el primer ciclo, ni lo que la iglesia aún está pasando en este siglo XXI puede compararse a lo que viene en el tiempo de la gran tribulación, de las potencias de los cielos van a caer, amados hermanos, donde los desastres van a ser a nivel global y mundial, donde las plagas van a ser a nivel mundial, donde el sol y parte del sol se va a oscurecer, donde millones de personas, pero literal, millones de personas van a morir, amados hermanos, porque se acercan esos juicios terribles que van a caer sobre la faz de la tierra, donde la persecución a aquellos que se hayan quedado y que estarán allí será terrible, será implacable. Este hombre, el anticristo, no se compara a nadie que haya existido. Mire, Hitler, Mussolini, el nombre de todos los dictadores, Xi Jinping, Kim Jong-un y todos los dictadores que tenemos hasta el día de hoy serán como niños de pecho ante la perversidad y la bestialidad de este hombre llamado el anticristo. Hermanos, nosotros no hemos visto absolutamente nada y no podemos decir que esa semana 70 se haya cumplido a cabalidad, porque no es así. Entonces Dios nos está llamando la atención a no ser engañados. Dios nos está llamando la atención, amados hermanos, porque se han metido muchos falsos maestros, muchos detractores
muchos desviadores de la palabra, para que las personas y los hermanos se confundan, se enreden, se desvíen de lo que Dios ha establecido con claridad en su palabra. Amado hermano, amada hermana, lo cierto es que este tiempo de la gracia pronto terminará y que Cristo viene, sí, pero primero viene por su iglesia, primero viene por aquellos que murieron en Cristo, y aquellos que estemos vivos estaremos juntamente con Él en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. El Señor Jesús regresará, sí, pero antes que Él regrese tiene que manifestarse. Estoy hablando de su segunda venida. Tiene que manifestarse el anticristo, si no, ¿contra quién va a pelear? La Biblia dice que Él lo vencerá con el aliento de su boca, con la espada de su boca. Vencerá el anticristo y a su reino. Si el anticristo no se ha manifestado, ni se ha declarado, ni se ha dado a conocer, ¿contra quién va a venir Cristo? Hay ciertas cosas que tienen que acontecer antes de la segunda venida de Cristo, amados hermanos. Pero antes del arrebatamiento, no. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. Inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. Y esto es tremendo, amados hermanos. Y esto es poderoso. Tenemos que entender que Jesús está a la puerta. Cristo viene. Cristo viene. Mire, yo escuchaba un video de un hermano que él decía que Dios le había mostrado a él que le estaba hablando en un sueño, creo que fue una visión, un sueño. Le decía al Señor, ¿qué pasa con esos lugares donde las personas se les impide escuchar la palabra y se les impide escuchar el evangelio? Aunque esto no es un impedimento para que Cristo arrebate a su iglesia, amados hermanos. La Biblia dice que será predicado este evangelio en todo el mundo. Predicado, no que las personas se han de convertir en todo el mundo. Será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y fin, segunda venida, arrebatamiento de la iglesia, gran tribulación. No es lo mismo. Son periodos de tiempo distintos, son cosas diferentes, que no podemos meter todo en una sola olla y formar un solo embrollo y sancocho, porque no es lo mismo. Así que Cristo puede venir en cualquier momento, y él decía que así como el Señor tomaba a Felipe y lo trasladaba y lo traspasaba de un lugar a otro, así muchos cristianos, muchas personas de Dios van a ser trasladadas a muchos lugares. Él decía así, para predicar el evangelio, para predicar la palabra, y van a aparecer en ciertos lugares para hacer esa misión, y luego Dios nos va a regresar. ¿Y usted cree eso, hermana? Yo creo en un Dios que tiene todo poder y es bíblico. Felipe estaba en lo mejor de su predicación, en un gran avivamiento, y Dios lo traslada al desierto donde estaba pasando este hombre etíope. Y luego que termina y bautiza a ese hombre etíope, luego lo arrebata también. Dice que cuando el etíope salió, miró para los lados, no veía a nadie. ¿A dónde se fue? Estas cosas han acontecido, y yo creo que a medida que nos vamos llegando a los últimos tiempos, veremos esas manifestaciones del Espíritu Santo con mayor poder y gloria, porque Dios quiere que las vidas se salven. Dios quiere que la gente venga al conocimiento de Él, que escuchen la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que este mundo ha sido completamente evangelizado, y que los lugares, hay muchos lugares, ejemplos, le pongo ejemplos: China comunista. Pero el evangelio se predicó en China. ¿Usted sabía eso? Hay iglesias clandestinas en China, pero a principios del siglo, creo que era 18, 19, había cristianismo en China. Habían cristianos que después los mataron, los exterminaron, por decirlo así, los asesinaron. No significa que ese lugar no conoció la palabra del Señor, y así muchos lugares también del Medio Oriente fueron evangelizados por Pablo. Dice la palabra que Pablo evangelizó todo el mundo conocido de ese tiempo.
lo llenó con la palabra del Señor. El hecho que en el día de hoy no existan iglesias en esos lugares no significa que el evangelio no se predicó allí. Póngase a pensar en eso. El evangelio ha sido predicado y será predicado y seguirá siendo predicado y llegará a las personas que Dios disponga y que Dios permita que lleguen, porque así Dios lo ha determinado. Pero yo quiero que usted entienda esto, amado hermano. El tiempo se acerca. No nos dejemos engañar, no nos dejemos mover de lo que se nos ha enseñado por la palabra del Señor. Lamentablemente dentro del pueblo de Dios hay mucha gente que no conoce las escrituras y por eso muchos judaizantes, muchos que se dicen cristianos pero que parecen más judíos que cristianos mismos, se han metido en las iglesias con sus enseñanzas sutiles, amados hermanos, porque ellos piensan que son los exclusivos y que tienen una revelación superior a todo el mundo y que piensan que ellos dominan las palabras en hebreo, en arameo y en griego y en todo lo demás, y con ese cuento, amados hermanos, han logrado desviar a muchos. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, aún también con ese evangelio de la falsa prosperidad que ha desviado y desenfocado a la iglesia de las cosas que realmente Dios quiere que estén enfocados, que son las cosas de arriba, y para poner su mirada entonces en las cosas de esta tierra, diciéndole a la gente que el que viene ahora es Jesús y que es Jesús el que va a tomar dominio ahora de esta tierra, cuando esta tierra, dice la palabra del Señor, está destinada al fuego. Cielo y tierra pasará. ¿Usted cree que esta tierra y este cielo ya ha pasado y que estamos en cielo nuevo y tierra nueva? ¿Piensa usted eso? Claro que no, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amados hermanos, abramos nuestros ojos a la palabra del Señor. No nos confundamos. Hay profecías bíblicas que tienen doble cumplimiento y el hecho de que se hayan cumplido parcialmente en el pasado no significa que no tendrán su cumplimiento total y pleno en el futuro. Tenemos que abrir nuestros ojos y despertar y tomar nuestras lámparas y mantenerlas encendidas y tener ese aceite encendido en nuestro corazón, amados hermanos, y no permitir que nuestras lámparas se apaguen, ser desviados y permitir que nos muevan del lugar de donde tenemos que estar, que es esperando. Las 10 vírgenes, la diferencia entre las 5 prudentes y las 5 insensatas es que las insensatas dejaron de esperar. Las insensatas se prepararon para un tiempo corto, para esperar cortamente, y luego sus lámparas por consiguiente comenzaron a apagarse porque ellas no trajeron aceite extra. El aceite era el combustible de las lámparas que mantenía esas lámparas encendidas, pero las previsoras, las que estaban preparadas, tenían su aceite extra porque ellas estaban listas para esperar un tiempo más largo por si acaso el novio se demoraba, como ocurrió en efecto. Y cuando pasó el novio, dice la Biblia que las que estaban preparadas, las que estaban listas, las que no se movieron de su lugar, las que no se alejaron de su palabra y de la sana enseñanza, las que no se alejaron de la iglesia del Señor, las que se mantuvieron firmes esperando a Jesucristo, fueron las que entraron con él a las bodas, amados hermanos, y más las otras se quedaron afuera. Que eso no nos pase, amados hermanos, que tengamos esa capacidad de parte del Señor de tener discernimiento, porque una de cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál será las señales de tu venida? Lo primero que él dijo, mirad que nadie os engañe,
Tenemos que tener mucho cuidado con el engaño, amados hermanos. Mantengámonos firmes y mantengámonos fieles a la palabra del Señor, a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que su regreso por su iglesia, por su novia, por esa novia santa, sin mancha y arruga, por la cual Él viene como prometió, es inminente. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu retorno, que puede ser en cualquier momento, inclusive ahora mismo, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado, Dios Todopoderoso, que tu palabra, Señor, es perfecta, Señor. Que tu palabra puede tener palabra profética puede tener un doble cumplimiento, Señor. Que tu palabra, Señor, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Que tú, Señor, harás todo lo que te has propuesto. Que todo está en tus manos, Señor. Ayúdanos a no ser movidos por nuevas enseñanzas y nuevas, entre comillas, revelaciones, Padre Santo, que alejan a las personas de esa expectativa de la esperanza bienaventurada que tenemos todos los que amamos tu venida, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor Dios Todopoderoso, que tú guardes a tu iglesia, que tú protejas a tu pueblo, Señor, porque hay mucha información en las redes, Señor. Hay muchas informaciones, Padre de la gloria, que son muy buenas, pero hay otras que son muy malas. Y si tu pueblo no conoce bien las escrituras, si tu pueblo no conoce bien tu palabra, puede ser engañados, porque tu palabra lo dice, que aún los escogidos podrían ser engañados en estos últimos tiempos, Señor. Oh, pon un blindaje alrededor de tu pueblo y de tu iglesia. Que esa sangre que tú has rociado sobre nuestras vidas nos cubra y nos libre del Señor de falsas enseñanzas y de mentiras. Padre, que nos mantengamos fieles y firmes como las 5 vírgenes sensatas, prudentes, Señor. Las 5 vírgenes preparadas, ellas estaban preparadas, pero tu palabra da a entender que ellas no estaban simplemente estáticas, sino que ellas estaban siendo preparadas, orando, Señor, ayunando, Señor, leyendo tu palabra, pendiente de los últimos tiempos, de los acontecimientos, sirviéndote, viviendo en santidad. La palabra allí da a entender que ellas estaban haciendo los preparativos, se estaban preparando su vida, su casa, como quien prepara su casa para la venida de alguien importante, pues la limpia, la ordena, la pone reluciente, quita lo que no debe estar, bota lo que no sirve, porque va a venir alguien a visitar esa casa. Así estaban esas vírgenes prudentes, estaban preparando su vida, se estaban preparando ellas, quitando de sus vidas, Señor, todo lo que nos sirve, todo lo que no te agrada a ti, porque el Rey viene, el Rey viene, el Rey viene por nosotros. Tenemos que preparar nuestras vidas de manera que estemos listos, de manera que estemos preparados para que cuando Él venga, nos vayamos con Él. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que es poderosa. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por tu palabra que nos levanta. Gracias por tu palabra que abre nuestros ojos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús, a ti damos la gloria y damos la honra, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Hemos llegado al final de este tiempo, amados hermanos, con la palabra del Señor. Quiero saludar antes de despedirme, amén, a nuestra amada pastora Emanuela Pecorini. Gracias, amada pastora, por darnos el privilegio de poder compartir esta poderosa palabra.
Un abrazo a la distancia, bendigo su vida, su casa, su ministerio, su familia, todo lo que usted representa. Bendigo la vida de la hermana Sigre. Dios te bendiga, amada hermana Sigre, te bendigo tu casa, tu familia, amada hermana, bendigo la vida. Amén, de mi hermana Mirna, que siempre está allí compartiendo, siempre está allí apoyando. Nos apoyamos mutuamente en las transmisiones. Amén. Bendigo la vida de la hermana Nancy Barea, que está pidiendo oración por su hijo y por su negocio. Haya venta hoy, gracias Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a la hermana Nancy Barea. Pido por ella, pido por su vida, pido por su hijo, Señor, cualquiera sea la situación por la que está pasando su hijo, si ese hijo necesita salvación, Padre, yo proclamo que ese joven, Padre Santo, tú lo tocas con tu poder. Yo te ruego, Señor, que sea salvo, que tú lo transformes, que tú los libres de las garras del maligno y los traigas a tu luz admirable. Si necesitas sanidad, sánalo. Si necesita provisión, dale provisión. Padre, te pido por el negocio de mi hermana, para que tú lo prosperes, para que tú pongas gracia y favor sobre ese negocio. Rompo toda malicia del diablo, toda influencia satánica, todo lo que quiera cerrarle puerta a ese negocio. Y pido que tu Espíritu Santo sea el que tome control, Señor, y atraiga las vidas a ese negocio de tal manera que mi hermana pueda tener ganancia, pueda tener ventas. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gloria al Señor. Bendigo la vida de Lourdes González, bendigo la vida de, vamos a ver, la hermana Blanqui. Gracias, amada Blanqui, por compartir. Gracias, amada Sigri, por compartir. Gracias, pastora Corini, por compartir. Bendigo la vida de todos y cada uno de ustedes. Gracias por compartir esta transmisión que sabemos que será de bendición a aquellos que les escuchen. Amén. Gloria al Señor. Entonces, sin más, me despido de esta plataforma, pero no de la presencia del Señor, no sin antes invitarles hasta el próximo día viernes a esta misma hora, 7 de la noche, hora de Panamá, para otro tiempo con la palabra del Señor. Les abrazo, les bendigo. Mira, que sigan pasando una excelente noche y que tengan todos un bendecido fin de semana. Será hasta la próxima. Lourdes está pidiendo, dice, por su espalda. Vamos a orar por ti, Lourdes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a Lourdes González, que tiene un dolor en su espalda. Tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Si ayer tú sanaste, tú lo haces hoy, lo harás mañana, Señor. Y yo envío esta palabra de salud y de sanidad sobre el cuerpo y la espalda de mi hermana Lourdes. Esa palabra que dice que por las llagas de Cristo ella ha sido curada. Y reprendo todo dolor de espalda, toda dolencia, todo lo que esté causando ese dolor en la espalda, ya sea en sus huesos, en sus articulaciones, en sus músculos. Si es muscular, Señor, toma control de sus riñones, lo que sea que esté ocasionando ese dolor de espalda. Padre, lo reprendemos, Señor, y ordenamos que esa espalda sea restaurada por tu poder, en el nombre de Jesús. Padre, te rogamos que tú toques ahora esa espalda y la sanes, Señor, porque tú pagaste ese precio. El cuerpo de tu Hijo Jesucristo fue molido por completo para que nosotros fuera sanado y restaurado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Jesús. Gracias. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahora sí me despido de todos ustedes. Bendigo sus vidas. Pasen excelente fin de semana y será hasta la próxima. Si así el Señor nos los permite. Dios les bendiga.